Hoy hay una increíble guerra de inteligencia artificial y drones en el frente entre Ucrania y Rusia. Ayer y hoy estamos siendo testigos de los más ataques masivos de drones de los últimos tiempos, especialmente en las ciudades fronterizas de Crimea y Rusia. Sin embargo, también se están produciendo enfrentamientos muy calientes sobre el terreno. Mientras que Donetsk, Zaporizhia, Dnipro, Kherson eran las líneas del frente más activas en el eje este y sur en el campo de batalla ucraniano, hoy el viento que sopla del norte ha cambiado la dirección de los enfrentamientos. A medida que el ejército ruso perdía varias zonas clave a lo largo de las líneas de Donetsk y Luhansk, desplazaba su atención hacia Kupiansk y sus alrededores. Sin embargo, los defensores ucranianos no cedieron la iniciativa y el control del fuego a los invasores en esta línea, como hicieron en todas las partes de Ucrania. En Kharkiv, una región que durante mucho tiempo ha permanecido estática en comparación con las líneas de frente de Donetsk y Zaporizhia, las Fuerzas Armadas ucranianas tomaron medidas por sorpresa en zonas críticas hasta las líneas fronterizas rusas. En el asentamiento de Kupiansk, en esta región, siguen produciéndose violentos enfrentamientos de vez en cuando. Esta línea de frente crítica, donde se encuentra el grupo de la Legión Rusa de la Libertad, destaca por su proximidad a Shebekino, en el Oblast de Belgorod. Si recuerdan, los grupos legionarios rusos organizaron una incursión en Belgorod a través de esta línea. Muchos soldados rusos fueron destruidos en la incursión. Desde entonces, se han producido enfrentamientos entre grupos ucranianos y rusos en la región de Kharkiv, especialmente en la ciudad de Kupiansk, próxima a las líneas fronterizas rusas. Las fuerzas rusas pretenden reocupar Kupiansk, que perdieron el pasado otoño. Los ucranianos, por su parte, siguen defendiendo la ciudad con mano de obra civil y unidades militares. Más recientemente, los rusos lanzaron su propia ofensiva hacia Kupiansk, desplegando más de 50.000 soldados para intentar retomar la ciudad. A pesar de los triunfantes informes de los medios de comunicación estatales rusos de que Kupiansk caería pronto, los rusos han tenido poco éxito. Oleh Sinyehubov, jefe de la administración militar ucraniana de la región de Kharkiv, señaló que como resultado de estas ofensivas ha aumentado el número de tierras huérfanas, asentamientos en los que se combate activamente. Los rusos no han ocupado ni un solo pueblo nuevo aquí desde el pasado septiembre y siguen sufriendo grandes pérdidas de personal y material. Según los mandos militares ucranianos, debido a las pérdidas sufridas en las últimas semanas, los rusos se estaban reagrupando, formando nuevas unidades de asalto y llenando sus filas con partes del 25 Ejército de Armas Combinadas, de reciente creación. En el frente de Kupiansk, Rusia también estaba utilizando unidades de castigo Tormenta Z, formadas por soldados capturados. Algunas de estas unidades militares rusas estaban tan mal equipadas que solo 1 de cada 3 soldados llevaba un fusil, mientras que los demás debían tomar o incautar armas de los camaradas caídos. Con tales dificultades, se calculaba que había 100.000 soldados rusos, listos para avanzar hoy en dirección a Kupiansk. Por supuesto, los ucranianos también estaban haciendo preparativos militares en esta dirección. Conociendo la inexperiencia de las tropas rusas en la dirección de Kupiansk, Kiev envió a este asentamiento un número mucho menor de algunas de sus unidades más elitistas. Entre ellas se encontraba la unidad militar Ostry-Kartuzy. De hecho, en las noticias de hoy, esta unidad militar hizo llamativos anuncios sobre la destrucción de un convoy militar de tropas rusas cerca de Kupiansk. En uno de los sectores del frente de Kupiansk, la unidad Ostry-Kartuzy publicó un impresionante vídeo de equipos dañados y fuerzas rusas destruidas. El vídeo mostraba el blindado T-4M Proriv, más moderno del ejército ruso, valorado en más de $90 millones, varios BMP-3 últimas modificaciones, el potente TOS-1 Solntsepe, en una pequeña zona de Kupiansk. En total, se informó de la destrucción de más de 10 carros de combate principales de los tipos T-72B3 y T-90M en este increíble ataque. El periodista militar ucraniano Yuri Butusov publicó fotos del fiasco ruso en Kupiansk. Así pues, aunque los rusos, según el nuevo plan de despliegue UE, desplegaron más de 100.000 soldados en Kupiansk y en toda la región de Kharkiv, las Fuerzas Armadas ucranianas consiguieron una victoria decisiva en esta región. Esta operación ofensiva también echó por tierra los sueños de Moscú de reconquistar Kupiansk. Según los informes, las pérdidas de tropas rusas en Kupiansk fueron muy elevadas, así como el coste de los carros de combate principales.
Tras esta operación ofensiva, cuando observamos la ciudad desde una perspectiva global, nos encontramos de nuevo con la verdadera cara de la guerra. Los pueblos que se acercan a Kupiansk han quedado reducidos a escombros y casi todos sus habitantes han desaparecido. En la propia Kupiansk queda menos de una quinta parte de la población de antes de la guerra. Las autoridades ucranianas anunciaron el mes pasado la evacuación obligatoria de la población civil de la ciudad debido a los frecuentes bombardeos y ataques con bombas guiadas. Una de estas evacuaciones se ordenó recientemente en el único paso de pontones entre las dos orillas del río Oskil que divide la ciudad en dos. Así pues, aunque la ciudad estaba bajo la iniciativa de Kiev y la capital en Kharkiv, Kupiansk ha sufrido graves daños por los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y las fuerzas armadas ucranianas. Con esta última ofensiva de los ucranianos, el peligro en Kupiansk ha quedado algo superado por el momento. Sin embargo, los últimos funcionarios ucranianos compartieron valoraciones críticas sobre los planes de los rusos para los próximos días en relación con Kupiansk. La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, declaró que los planes de los rusos en Kupiansk no han cambiado y que seguirán avanzando. Según Maliar, los rusos buscan vengarse en Kharkov para recuperar los territorios liberados por las Fuerzas Armadas ucranianas el pasado otoño. Hanna Maliar añadió que otro objetivo ruso es obligar al ejército ucraniano a retirar a la región de Kupiansk las fuerzas comprometidas en operaciones ofensivas en otros lugares. Pero por el momento, en la propia Kupiansk, a pesar de la destrucción generalizada, continúa una apariencia de vida normal. En la plaza principal de Kupiansk se oyeron explosiones hace poco, mientras los trabajadores municipales colgaban un cartel en el que se leía: "Independencia, lo demostramos cada día", en el armazón del ayuntamiento que antaño albergaba la administración rusa de ocupación. En otras palabras, los ucranianos quieren demostrar que nunca se rendirán, aunque las fuerzas rusas vuelvan a probar suerte en Kupiansk. Por otro lado, los rusos no han podido lograr ningún éxito operativo aquí, por lo que han estado llevando a cabo ataques civiles. Si recuerdan, el edificio de la compañía eléctrica de Kupiansk ha sido alcanzado 2 veces en las últimas semanas, y el último ataque destruyó parte del techado. Solo queda en la ciudad un tercio de la plantilla de más de 60 personas que había antes de la guerra. ¿Podría Rusia continuar con estos ataques a civiles y lanzar un intento de invasión en Kharkiv y especialmente en Kupiansk en los próximos días? En realidad, la respuesta a esta pregunta la dieron los ucranianos en septiembre de 2022. Pero hoy, al observar la situación actual en la línea del frente en Kharkiv, la tarea de Rusia parece bastante difícil. Por supuesto, el hecho de que el ejército ruso tenga menos problemas con las entregas militares en Kharkiv que en otras líneas del frente en Ucrania no cambia el resultado. En otras palabras, aunque Moscú envíe un gran número de tropas a este frente, los ucranianos encuentran de algún modo la forma de eliminar a estas fuerzas militares rivales. Además, los enfrentamientos en esta región se parecen más a ejemplos de resistencia nacional en los que también participan fuerzas civiles. Pero durante la ocupación, un número significativo de habitantes de Kupiansk colaboraron con los rusos. Muchos de estos colaboradores y sus familias huyeron a Rusia el otoño pasado. En ese momento, las unidades militares rusas estaban identificando a residentes de Kupiansk abiertamente pro-ucranianos en grupos de redes sociales, llegando incluso a publicar las coordenadas GPS de sus casas. Pero los grupos rusos por la libertad lograron impedir los registros rusos de viviendas en Kupiansk y Kharkiv, porque eran contrarios a Vladimir Putin y partidarios de la guerra de Kiev. Así que la situación actual en la ciudad, bajo los esfuerzos de los ucranianos, es que la plaza del mercado principal junto al puente que conecta los dos lados de Oskil se ha convertido en un amasijo de metal retorcido y edificios de ladrillo en ruinas, mientras que otro mercado improvisado con docenas de puestos y algunas tiendas de comestibles sigue funcionando activamente en una parte menos afectada de la ciudad. En resumen, a pesar de los cientos de miles de soldados rusos, Kharkiv, y especialmente la ciudad de Kupiansk, sigue resistiendo a la guerra en su conjunto. Gracias por seguirnos. El canal de YouTube Reportes Especiales es una versión adaptada del canal Justicia Divina en español. Obtenemos la información que utilizamos para